Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para poder comenzar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite estar reunidos. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das la vida y la salud, porque tú nos permites estar con bien, Señor. Te pedimos también para que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que tú nos des sabiduría, para que tú nos guardes en todo lo que hagamos. Te pedimos para que nos des completa libertad y también para todos aquellos lugares donde se predica tu palabra el día de hoy, Señor, para que tú también permitas que la gente pueda oírte, pueda escucharte, sobre todo pueda comprenderte y entregarte su vida, Señor, para que puedan ser salvos, para que tu cuerpo pueda completarse y también para que vengas por nosotros, Señor. Te pedimos para que el día de hoy tú nos permitas que te podamos entender tu palabra, Señor, y que también seamos bendición a toda la gente que nos rodea. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ir a un tema que me gusta mucho. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Y vamos a ver un tema que se llama una virtud poco común, la sabiduría. Vamos a Santiago 1:5, una virtud poco común, la sabiduría. Y vamos a ver, realmente este es todo un tema. O sea, hablar de la sabiduría, realmente podríamos hablar varias veces acerca de la sabiduría. Hay mucho acerca de la Biblia. De hecho, uno de los temas más extensos de los que habla la Biblia es la sabiduría en todo su conjunto. Vamos a ver el día de hoy solamente un pequeño extracto de lo que dice la sabiduría y realmente qué falta hace hoy la sabiduría en todos los lugares. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 5. Vamos a ver qué de cosas tiene aquí, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí empieza diciendo algo bien interesante. Este versículo empieza diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Si alguno de vosotros, ¿qué te hace pensar? Esa es la pregunta que Dios tiene para ti el día de hoy. ¿Tú serás de esos algunos que les falta la sabiduría? ¿Qué crees? ¿Eres muy sabio o te faltará sabiduría? Esta expresión que está ocupando aquí en Santiago, si alguno de vosotros, es una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Es una expresión literaria que se usa para enfatizar una idea. Dios sabe perfectamente que a todos nos falta sabiduría. Pues te dice, si alguno, ¿serás acaso alguno de los que te falta sabiduría? Pues claro, ¿verdad? Desde luego que si de algo adolecemos todos los seres humanos, es la de la sabiduría. Es como cuando dicen, ¿verdad? Hasta la pregunta es necia. Es como cuando alguien llega a tu casa empapado por la lluvia y le preguntas, ¿está lloviendo? Bueno, pues es algo absurdo, ¿verdad? Realmente pasa lo mismo, ¿verdad? Dice en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice, y cada cual se apartó de su camino. Vamos también a ver Salmo 58:3, porque realmente la Biblia está llena de advertencias, de cosas que muchas veces pasamos por alto. Y muchas veces las leemos tan rápido que cuando vemos todo lo que dice, ¿verdad? Ni siquiera alcanzamos a comprender. Es como cuando vas en un carro, ¿verdad? Y vas a una alta velocidad. No alcanzas a apreciar los árboles, el pasto, los animales, todo lo que hay en la creación, ¿verdad? Salmo 58:3 que dice ahora sí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? 58:3, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos. Pues ya sabemos que los impíos están apartados, ¿verdad? Pero dice, ¿desde cuándo? Desde la matriz. ¿Qué significa desde la matriz? Después más adelante lo pone, ¿verdad? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa habla de la naturaleza corrompida que tiene una persona, un ser humano cuando nace. Ya desde que es un inocente bebé, ya nace corrompido. Dice, se descarriaron, se apartaron. Entonces, si alguien, ¿verdad? Por eso dice, si alguno de vosotros, desde que nacen, ya todos nacemos sin sabiduría. Ya nacemos apartados y descarriados, como dice aquí en el Salmo, ¿verdad? Descarriados y apartados del camino correcto. Ahora, lo que ya sabemos es que todos necesitamos la sabiduría. Ya sabemos que esto no es un misterio, ¿verdad?
Dios nos dice algo muy importante. Dice, todo aquel que necesite sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Dice bien clarito ese versículo, pídala, ¿a quién? A Dios. No dice que la pidas por Amazon, ni por correspondencia, ni siquiera a tus padres. Dice que solamente se la tienes que pedir a Dios. La sabiduría es como la salvación. Es algo que no se puede heredar. No se puede pasar de padres a hijos. Es una virtud personal, porque cada quien debe pedir única y exclusivamente a Dios, y además de forma individual. Hay gente, ¿verdad?, que puede ser muy sabia, pero sus hijos no. Yo, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Samuel, ¿verdad? La Biblia habla de Samuel como un profeta que Dios usó grandemente. Y dice que cuando Samuel fue creciendo, lo más natural, ¿verdad?, es que las personas del pueblo decían, bueno, pues si Samuel ya no va a estar, pues ¿a quién le vas a pedir tu consejo? Pues vas con sus hijos. Y dice, pero a la hora de preguntarle a sus hijos, dice, pues nada que ver. Y entonces dice, no, dice, ¿sabes qué? Pues tus hijos no han seguido el camino que tú seguiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una herencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos achacarle cosas que no es a la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirlo de forma individual. No podemos dar por hecho que una persona sabia va a tener sabios. Eso no es cierto. Por eso, ¿verdad? Vamos a Proverbios capítulo 4 y versículo 7. Hay que recordar que Proverbios, ¿verdad?, es un antecedente, es un preámbulo que escribe Salomón en una época, en un momento, ¿verdad? Proverbios 4:7, en un momento en el que Salomón tenía algo extraordinario que Dios le había dado, ¿verdad? Y entonces él dijo, después de recapitular y de ver toda su vida, ¿verdad?, en lugar de decirle, oye, hijo, ¿verdad?, pide esto, pide el otro, dice, ¿qué es lo que tienes que pedir? Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Dicen que cada quien habla como le va en la feria. Y Salomón, si algo había visto que realmente era lo mejor que podía haber tenido, no era el dinero. Ya Salomón tenía riquezas, ya Salomón tenía posesiones, tenía paz, tenía un gran territorio. Dios le había dado paz y le había dado tranquilidad, pero dijo, ¿sabes qué? Dice, lo mejor que tú puedas pedir es la sabiduría. Como dice aquí, ante todo, pide sabiduría. Porque Dios sabe, ¿verdad?, qué tanta sabiduría nos hace falta. Es nada más basta, ¿verdad?, voltear a ver el mundo donde vivimos. Hoy, ¿verdad?, vivimos en un mundo totalmente materialista, en donde la gente vive, trabaja y hasta se mata por las cosas materiales, especialmente por el dinero, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso, todo gira en torno al dinero. Sin embargo, ¿verdad?, nunca ha habido un deseo como ese, ¿verdad?, por poseer lo verdaderamente importante. La sabiduría, que es más valiosa aún que las cosas materiales, ¿verdad?, que nos podamos imaginar. ¿Tú has visto en alguna ocasión que se meta un ladrón a una casa a robar la sabiduría? Pues no, ¿verdad? Hacen un desastre y cuando empiezan a buscar los ladrones, se llevan, ¿qué? Pues algo que tenga valor material. Pero nunca dicen, pues me voy a llevar la sabiduría de que tenga esta persona de su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría no la valoramos. Por eso es bien importante que nos demos cuenta de lo que pesa la sabiduría. Vamos a Proverbios, capítulo 3, y continuamos en el libro de Proverbios, porque realmente Proverbios va a ser una enseñanza que nos va a dejar un montón de cosas, ¿verdad? Proverbios, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Y fíjense qué importante, cómo lo evalúa, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así, comparar a ella. Aquí dice, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Ya saben qué significa? Que no cualquiera halla la sabiduría. Hayan cualquier cosa, hayan tesoros materiales, hayan la plata, hayan el oro, pero no hayan la sabiduría. Dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Dice, y sus frutos mejor que el oro fino. ¿Sabes tú que la plata y que el oro fino es lo que tiene más valor material? Es el dinero. Es por lo que la gente hasta se mata, ¿verdad?, por conseguir algo de dinero. Dice que la sabiduría rebasa por mucho todo el dinero que puedas tener.
Hoy en la actualidad, ¿verdad? Como veíamos ahorita, ¿verdad? Vivimos en un mundo con tanta tecnología que es bien fácil enterarnos de los eventos y acontecimientos que suceden en todos lados. Aquí en tu colonia, en el otro país, ¿verdad? Incluso hasta los lugares más lejanos del mundo. Eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿acaso has sabido de alguien, ¿verdad? Que haya entrado a robar una casa, a robar la sabiduría como veíamos ahorita? ¿Por qué ese tipo de cosas no se mencionan? Por otro lado, ¿verdad? Nadie puede darte algo que no tiene. Por eso este versículo dice, no se la pidas a tu vecino, no se la pidas a Amazon. ¿A quién se la tienes que pedir? Solamente a Dios. ¿Sabes por qué solamente se la puedes pedir a Dios? Porque nadie más la tiene. Solamente Dios la puede dar y solamente, ¿verdad? Dios puede darnos esta bendita virtud. No es algo que la gente pueda darte, ¿verdad? La sabiduría, resulta que la sabiduría no es un artículo de colección, ni tampoco un objeto que puedas adquirir en un centro comercial. ¿Has visto en el Walmart, verdad? 10 kilos de sabiduría. ¿Un costal de sabiduría? No existe, ¿verdad? ¿En dónde está? En Proverbios 8, ¿verdad? Proverbios 8 es un capítulo que digo, cuando tengan oportunidad de que leerlo, habla acerca de dos cosas. Dice la primera, excelencia de la sabiduría. Y segunda, gracias a Dios por la segunda virtud, la eternidad de la sabiduría. Una cosa que nosotros debemos tener, ¿verdad? Es que hay muchos regalos que pudiéramos tener, pero son perecederos. Se te acaban, se te esfuman, se te van en las manos. Quisieras tenerlos para siempre y no pasan. Sin embargo, la sabiduría es lo mejor que podamos tener porque es inclusive para la eternidad. Resulta que la sabiduría, ¿verdad? Como veíamos, no es un objeto. La sabiduría es un regalo de Dios. No es algo que puedas conseguir, ¿verdad? Ni adquirir por tu propio esfuerzo. No es algo con el que puedas ir, me voy a una escuela y me pongo a estudiar mucho, ¿verdad? Tampoco. ¿Sabías que la escuela te da información y conocimientos, pero no te da sabiduría? Por eso este versículo dice claramente y sin rodeos que si quieres sabiduría, solamente hay un lugar, pídala a Dios. No te dice que te pongas a estudiar, ¿verdad? Ni que tomes un curso en línea, tampoco que te inscribas a la universidad más prestigiada de la zona. Simple y sencillamente, pídala a Dios. Ahora, ¿qué sabiduría? ¿Cuántos tipos de sabiduría menciona la Biblia? La Biblia menciona 2 tipos nada más. La primera, ¿verdad? Que es la sabiduría humana. Vamos al libro de Santiago. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver que la primera sabiduría que habla es algo que es la sabiduría, como dice aquí más adelante, ¿verdad? Terrenal. Vamos a empezar desde el versículo 13, ¿verdad? Resulta que aquí en Santiago 3, ¿verdad? Habla acerca, un resumen muy rápido de la que es la sabiduría. Y por eso, ¿verdad? Empieza con una pregunta bien interesante, que es el versículo 13, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y vamos empezando nada más por ahí. Dice, ¿quién es sabio? Una de las preguntas más importantes es esa. Toda la gente, si tú le preguntas, toda la gente se siente sabia. Toda la gente se siente inteligente, porque lo que está haciendo está bien hecho. Piensan que así están haciendo las cosas correctamente. No se sienten un insensato, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Resulta que una persona con una actitud soberbia y jactanciosa no es sabia. Empieza por ahí, ¿verdad? Aquí por eso dice, ¿verdad? Que tiene que ser con mansedumbre. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 6. Ahorita regresamos a Santiago 3, digo, no hay que quitar ahí el separador, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 6, porque resulta que hay mucha gente, y créanme que ¿verdad? Este versículo encierra a una cantidad de gente impresionante, porque resulta que hay mucha gente que es soberbia y jactanciosa, y son los primeros que se sienten sabios. ¿Has visto una persona que se siente inteligente? Pues se siente mejor que los demás. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena. La jactancia no es buena. Y mucha gente que se siente inteligente, que se siente sabia, son los primeros soberbios. Son los primeros que se sienten mejor que nadie, ¿verdad? Vamos ahora sí a regresar, vamos a Santiago, capítulo 3,
Y vamos a ver cómo continúa diciendo en el capítulo 3, ahora el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, pero analiza tus obras. Es bien fácil, ¿verdad? Si tienes celos amargos y contención. Eso lo veíamos hace rato, ¿verdad? Lo veíamos ayer. Una persona que siempre se está quejando, que siempre está enojada, que siempre está deseando, que nunca está contenta con nada, dice, tiene celos amargos. Y contención. ¿Será una persona sabia? Aquí dice bien claro, ¿verdad? No os jactéis. Dice, ni mintáis contra... No es cierto. Nosotros mismos sabemos que eso no es cierto. Y luego termina diciendo la conclusión. ¿Esto que vemos será la sabiduría? ¿Qué tipo de sabiduría es? Hay gente que se siente sabia. Versículo 15, ahora sí. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice, es terrenal. Eso significa de la tierra, ¿verdad? Dice, es animal y hasta diabólica. Sí es cierto que hay gente muy inteligente para hacer ciertas cosas. Y no significa que eso sea bueno. Al contrario, ¿verdad? Es gente que es muy sabia, pues para destruir, para engañar, para meterse, para hacer muchas cosas. Por eso dice, es completamente diabólica. Su objetivo es movido por Satanás. Por eso, ¿verdad? Esta sabiduría, ¿verdad? De la que habla aquí, en el libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 3, la menciona como la prudencia. Y es una exhortación, ¿verdad? Vamos a Proverbios 3 y versículo 5. Por eso, ¿verdad? Esta propia prudencia. ¿Por qué la llama propia prudencia? Pues porque toda la gente se siente prudente, se siente sabia, se siente inteligente con lo que está haciendo, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia. Y esa prudencia podemos poner entre comillas, ¿verdad? ¿Será prudencia realmente? Aquí en Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y es por eso, ¿verdad? Es una exhortación porque realmente, ¿verdad? Dios sabe que no es prudente, ¿verdad? Ahora, te dice, no te apoyes. Eso significa ni siquiera tantito, ni a veces, ni de vez en cuando. Eso significa que nunca debes apoyarte en tu propia prudencia. Por eso dice, ¿verdad? No te apoyes. Y ese no te apoyes se refiere a un rotundo no. Es nada, es nunca. Es como cuando tienes que tomar una difícil decisión, ¿verdad? Y te detienes por un momento y reflexionas y recapacitas y dices, pensándolo bien, mejor no voy, mejor no hago esto, mejor no hago el otro. Así es como tiene que ser, ¿verdad? Eso es lo más prudente, ¿verdad? 3:5. Ahora, ya vimos todo aquello que no es la sabiduría que viene de lo alto. Pero ¿cuál será la sabiduría que viene de lo alto? Ahora sí vamos al versículo de Santiago, capítulo 3 y el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice aquí algo bien interesante. La verdadera sabiduría, dice, proviene ¿de dónde? De lo alto. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué es eso de lo alto? Sí. ¿Qué tan alto es ese alto, verdad? Hay muchas cosas altas. Si nosotros nos vamos aquí, ¿verdad? Al centro, ¿verdad? Y nosotros estamos en un cerrito, pues alcanzamos a ver una diferencia de alturas, ¿verdad? Pero ¿a qué se referirá, verdad? El otro día estaba haciendo una investigación acerca de los rascacielos que existen en el mundo. Resulta que hay uno, ¿verdad? El Califa en Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Y resulta que este edificio tiene nada más la sorprendente cantidad de 890 metros de altura. Casi 1 kilómetro de altura. Es el edificio en la actualidad más alto, y hay muchos, ¿verdad? Hay de 600, de 300. Resulta que la Torre Latino, ¿verdad? ¿Saben cuántos metros tiene la Torre Latino aquí en el centro de la Ciudad de México? 186 metros, ni siquiera 200. Resulta que esta torre que hicieron en Arabia Saudita es 4 veces la Torre Latino, ¿verdad? Nada más para ponerlo así. ¿Eso será alto? Me subo hasta la Torre Latino y pues desde ahí le pido la sabiduría, ¿verdad? Pues no. La sabiduría que viene de lo alto no se refiere a este mundo. Por eso dice que no es terrenal, ¿verdad? Es la que viene directamente del trono de la gracia. Es de parte de Dios.
no es de un lugar físico en esta tierra. Resulta que la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué será la sabiduría? Porque si tú le tratas de poner o de analizar, ¿verdad? Por ejemplo, si te vas al diccionario, el diccionario dice que la sabiduría es la capacidad de integrar conocimientos, experiencia, comprensión para tomar decisiones acertadas y prudentes. Es tratar de integrar los conocimientos en una decisión acertada. Eso lo dice como la sabiduría, ¿verdad? No solo es acumular conocimientos, es saber cómo y cuándo aplicarlos para resolver los problemas. Resulta que el conocimiento, ¿verdad?, es la acumulación de información, mientras que la sabiduría es saber cómo utilizar esos conocimientos con un propósito. Ahora, está bien padre todo lo que dice el diccionario, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Ahora vamos a regresar, vamos al libro el libro de Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 13, porque resulta que hay un montón de información, de lo que les decía, ¿verdad? Si queremos abundar en la sabiduría, bueno, la Biblia tiene una cantidad enorme de información, ¿verdad? Por eso vamos a tomar algunos de ellos, ¿verdad? Aquí nada más en Proverbios 8, ¿verdad? Habla acerca de 5 cosas, ¿verdad? Proverbios 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrece. Dice que el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. ¿Y para qué te sirve la sabiduría? ¿Qué es lo que hace y qué provoca la sabiduría en una persona? En primer lugar, como dice aquí, te ayuda a aborrecer el mal. ¿Sabías que mucha gente está metida en el mal como pez en el agua? No se sienten que estén haciendo algo malo. Se sienten tan contentos, ¿verdad?, que por eso viven ahí. Lo primero que hace la sabiduría es que te ayuda, te da luz para que te des cuenta en dónde estás metido. Por eso hay mucha gente que no quiere salir de ese lugar, porque no se da cuenta en dónde está metido, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, una persona sabia aborrece el mal. En segundo lugar, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad?, que te ayuda la sabiduría a no ser soberbio ni arrogante. Como veíamos en un momento, una persona jactanciosa no es sabia. Lo primero que te quita la sabiduría es lo arrogante, lo soberbio, lo jactancioso. En tercer lugar, ¿verdad?, dice aquí que la sabiduría te ayuda a evitar el mal camino. Eso es una de las virtudes más grandes que tiene la sabiduría. Te detiene para que no vayas a cometer un montón de equivocaciones, ¿verdad? En cuarto lugar, dice aquí que te ayuda a evitar la boca perversa. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? Si te vas tú al mundo, todos ya tienen un mismo nombre, ¿verdad? Ya no necesitas ni siquiera saber cómo se llaman. Esa es la boca perversa, que nada más está buscando a ver en qué momento ofenden a los demás. Ya están tan acostumbrados, ¿verdad?, que cuando dicen esos nombres, todos responden. Qué terrible es que la gente ya se haya acostumbrado a vivir así, ¿verdad? Por eso, una de las cosas que hace la sabiduría es que te ayuda a caminar y a juzgar rectamente. Vamos a ver, ¿verdad? Primera de Reyes, solamente un ejemplo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 28. Resulta que cuando Salomón empieza a gobernar, Salomón era muy pequeño, era un joven, ¿verdad? Y dice que cuando él lo ponen enfrente y se da cuenta del barco que tiene que llevar, dice, no, señor, pues no sé ni para dónde hacerle. Y entonces se le acerca a Dios y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Dice, y Salomón lo primero que se le ocurrió, Señor, yo quiero saber llevar este barco. Dice que Dios le cumplió ese deseo, ¿verdad? Y dice, y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, de qué forma lo hizo. Pero dice que Dios le dio sabiduría para poder juzgar. En Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 28, habla acerca solamente de un juicio que hizo el rey Salomón en ese momento, ¿verdad? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Que había sabiduría para juzgar. Qué enorme bendición es que sepas qué hacer en el momento adecuado. Hay mucha gente que no sabe qué hacer cuando viene un problema, que no saben resolver, que no saben decir. Por eso tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar con sabiduría, hablar con sabiduría y actuar con sabiduría. Resulta que la sabiduría te va a ayudar a apartarte del mal. Como veíamos en el mensaje anterior, ¿verdad?
El mal es todo aquello que te aleja de Dios. Por eso veíamos, ¿verdad? Que la sabiduría te va a ayudar a apartarte. Una persona que no es sabia, por eso no se aparta del mal. Por eso le gusta estar ahí, ¿verdad? Por eso se siente tan bien en el mundo. Ahorita veíamos, ¿verdad? Que la sabiduría es un regalo de Dios hacia todos sus hijos. Una persona que recibe a Cristo en su corazón, el segundo lugar tiene que pedir, como Salomón, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser sabio, porque hago una bola de cosas que no debo, ¿verdad? Qué enorme es que Dios sí nos pueda contestar esa oración. Vamos a ver algunos casos, ¿verdad? Éxodo 28:3. Resulta, ¿verdad?, que Dios le encargó a Moisés hacer el tabernáculo en el desierto. Y en ese peregrinar, ¿verdad?, iban ellos que salieron de ahí de Egipto. Y dice que cuando salen ellos, no les dio chance de ir a la universidad. Tampoco estaban estudiando una maestría en línea. Entonces, dice que Dios le encargó una obra que tenía que ser un trabajo primoroso, le dijo. Y entonces, ¿de dónde crees que iba a tomar? Oye, Señor, pues Moisés volteó, ¿verdad? Todo el pueblo. Pues unos muchachos, otros chavos, otros viejitos, pero nunca encontró gente realmente graduada de Harvard. ¿Y entonces qué hizo? Vamos a Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para congregarle, para que sea mi sacerdote. Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Uh-huh. Resulta, ¿verdad?, que dice que Dios fue quien preparó a esa gente. Dice, yo he llenado de espíritu ¿de qué? De sabiduría. Qué hermoso es que Dios pueda llenar tu espíritu de sabiduría. Dice, para que hagan ahora sí el trabajo que te pedí, Moisés, ¿verdad? Y resulta que no termina con esa gente, ¿verdad? Resulta que escogió Dios a unas personas específicas. Ahí más adelante, en Éxodo 31, ahora el versículo 3. Resulta que Dios había apartado a unas personas, ¿verdad? Y los llamó por nombre y apellido, ¿verdad? A Oholiab y a Isamac. Y resulta... Ajá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Qué extraordinario. No me imagino lo que hacía esa persona. Imagínense a esta persona antes, ¿verdad? Que, oye, fíjate que necesito que me hagas este diseño, ¿verdad? Y pues así ahí, pues en su saber y entender, ¿verdad? Pero después de este momento, ¿verdad? Dice, Dios llenó de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Después él veía todo lo que estaba haciendo, él se había sorprendido. Oye, yo no sabía hacer nada de esto, ¿verdad? ¿De dónde saqué todo esto? Dice, Dios llenó su espíritu de sabiduría. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Las mejores decisiones que podamos tomar son las decisiones sabias. ¿Y cómo las vamos a tomar? Llenos del espíritu de sabiduría. Tenemos que pedírselo a Dios. Oye, Señor, ¿qué falta me hace la sabiduría? Vamos a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 6. Hay que ver, ¿verdad?, que todo esto que está sucediendo, ¿verdad?, nos sirve a nosotros para que nosotros tomemos cartas en el asunto en nuestra propia vida. No en la del vecino, ¿verdad? No en la de Salomón, no en la de Moisés, no en la de Oholiab, ni a Isamac, ni ninguno de ellos, ¿verdad? Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestra vida, ¿verdad? Contra nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 4:6? Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nación grande es esta. Resulta, ¿verdad?, que por ejemplo, cuando Dios le dio sabiduría a Salomón, dice que no se enteró nada más sus vecinos, ni se enteraron los de la corte. Dice que su sabiduría y su fama llegó hasta lejos. Vino la reina de Saba, pues nada más a ver si era cierto. Dice, a mí me habían platicado que eras muy inteligente, que eras muy sabio. Dice, pero yo cuando vine me di cuenta, dice que ni la mitad de tu sabiduría se me había contado. Qué enorme, ¿verdad? Es cuando Dios te llena de esa sabiduría. Hoy en la actualidad, ¿verdad? El otro día estábamos haciendo un recuento de eso, ¿verdad?
Hoy en la actualidad vivimos en una suciedad, le llamo yo, ¿verdad? No sociedad, en una suciedad. Vemos que se cometen arbitrariedades sin ninguna reprimenda, ¿verdad? Aberraciones sin control. El otro día, ¿verdad? Digo, no quiero abundar mucho en esto, ¿verdad? Estaba viendo la gente, ¿verdad? Que se sienten animales. Resulta, ¿verdad? Que hay gente que se sienten animales. Y se ponen una mascarita, pues, de zorro, ¿verdad? Y se ponen una mascarita de perro y y hacen un montón de cosas, ¿verdad? Imagínate tú. Y se sienten perros, dice, por ejemplo, hablaba un señor de una experiencia, ¿verdad? Y mi hijo se siente perro. Y dice, y yo le digo, oye, ya levántate. No, wow. Dice, ya, párale, ya se acabó el juego, ¿no? No, va y se acuesta en el suelo. Y quiere comer en un plato en el suelo. Porque ahora se siente perro, ¿verdad? Y hay toda una corriente de todo esto, ¿verdad? Eso es una aberración. Y resulta que ¿de dónde lo sacó? Pues sus amiguitos son, uno era un caballo y el otro era un gato, no sé qué era, ¿verdad? Y es lo que le digo, ¿y quién les dice algo? No, es que no les puedes decir nada, ¿verdad? Ya no les puedes llamar la atención. Ayer hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? Hay tanta y tanta corrupción, robos, asesinatos, violaciones, impunidad, malas decisiones, etcétera, ¿verdad? ¿Y sabes por qué viene todo esto? Por una sola razón. Como dice nuestro pasaje, por la terrible falta de sabiduría que tienen nuestros gobernantes, la gente de lado, nuestros vecinos, nosotros mismos. No hay que irnos más lejos, ¿verdad? Sencillamente, ¿verdad? Si la gente reconociera su falta de sabiduría y se la pidiera a Dios, actuaría sabiamente. Hablaría sabiamente y este mundo definitivamente sería otro. La sabiduría es la mejor bendición que una persona pueda tener y especialmente un cristiano. No solamente desde el punto de vista material y económico, no para que tengas mucho dinero en el banco, sino porque es el medio que Dios usa para guiarnos, para dirigirnos, para centrarnos, para protegernos y también muchas veces para frenarnos, para no cometer terribles equivocaciones y tomar malas decisiones. ¿Sabes que la sabiduría nos ha guardado de 1 y 50,000 problemas que ni siquiera nos damos cuenta? Es lo mejor que nos puede haber pasado. Dios nos ha sacado de un montón de problemas, ¿verdad? Ahora resulta que Satanás sí lo sabe y por eso constantemente está atacando para alejarnos de la sabiduría. A como se dé lugar, ¿verdad? A toda costa. Imagínate nada más el caso de Salomón. Dice que Dios le dio a Salomón anchura de corazón como el mar, ¿verdad? Imagínate la cantidad de sabiduría que le dio. No solamente para escribir 3,000 proverbios, ni para escribir el libro de Cantares, ¿verdad? Eclesiastés. Había cosas que ni siquiera podemos imaginarnos. Imagínate Satanás, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Era todo un reto. Atacar a Salomón para quitarle la sabiduría parecía imposible. Sin embargo, ¿verdad? Salomón fue alejado de la sabiduría cuando parecía una tarea titánica. Literalmente, Salomón tenía toda la sabiduría del mundo. Literalmente. Y Satanás se la quitó. ¿Te imaginas? Por eso es tan importante, ¿verdad? El que nosotros no perdamos de vista nuestro foco, que siempre tenemos que estar buscando ser sabios, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha desviado de las peores formas, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigüedad había profetas y resulta que los profetas, ¿verdad? Eran personas que Dios usaba y que tenía contacto íntimo con ellos, ¿verdad? Y le decía, y yo quiero que tú hagas esto y que tú hagas el otro. Uno de los profetas, esos tantos profetas, fue Balaam. ¿Y sabes qué hizo Balaam? Se apartó, pero no solamente se apartó. Él se vendió al pecado, ¿verdad? Para destruir y corromper al pueblo de Israel. Dice, mira, ya le dijo a Balac, ¿verdad? No lo podemos maldecir porque es un pueblo bendito. Pero te voy a decir lo que tienen que hacer. Te voy a decir cómo van a caer, ¿verdad? Y van a hacer esto y esto y esto.
Entonces, en lugar de servir como un instrumento de Dios, ahora está bien sirviendo para todo lo contrario. Resulta que Balaam, ¿verdad?, se volvió muy sabio, pero en el mundo, en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Vamos a 2 de Pedro, porque me gusta mucho cómo lo menciona. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Fíjate nada más lo que Dios tiene que hacer para que alguien reflexione, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice que fue reprendido por su iniquidad. Resulta que este profeta de Dios ahora estaba en la iniquidad. Dice aquí bien claro, ¿verdad? Dice que ¿quién? Una muda bestia de carga. ¿Sabes por qué enfatiza muda? Pues porque los animales no hablan. Resulta que esta bestia de carga, ¿verdad? La burra, ¿verdad? No hablaba. Dice, imagínate tú, ¿verdad?, que Balaam se pone a platicar con la burra, ¿verdad? Era para que él hubiera reflexionado, nada más de ver eso que estaba pasando. Y ni siquiera, ¿verdad? Dice, hablando con voz de hombre. Ahora, ¿cuántos idiomas hay? Ahora vamos a ver cuántos idiomas hay. Hay muchos en el mundo. No le habló en chino, no le habló en mandarín, no le habló en árabe. Le habló en su propio idioma, ¿verdad? Dice, hablando con voz de hombre, dice, refrenó la locura del profeta. Esos son los medios que Dios tiene que usar cuando uno de sus hijos pierde la sabiduría. Qué terrible es que una persona, ¿verdad?, llegue a ese extremo. Por eso una persona que no tiene sabiduría pierde el juicio, la cordura y comete locuras. Por eso vemos hoy tantas cosas que se cometen en todo el mundo. ¿Has visto cosas aberrantes, verdad? Cosas que hacen en el mundo. Pues aquí está la razón. Se perdió la sabiduría. No tienen juicio y tampoco cordura. Por esto dicen cosas que no tienen ya nada que ver con el sentido común, ¿verdad? Ahora ya vimos todo un preámbulo. La pregunta del millón es, ¿y en dónde podemos encontrar la sabiduría? ¿Tú sabes dónde puedes encontrar la sabiduría? ¿En dónde será? La verdadera sabiduría, no cualquiera. Resulta que la sabiduría la vas a encontrar en donde siempre ha estado. No estaba escondida en un país lejano, Tampoco estaba oculta en el más recóndito e inaccesible paraje del mundo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Y me gusta mucho cómo menciona esto, ¿verdad? Versículos del 11 hasta el 14. Porque realmente, como dice aquí, ¿verdad?, resulta que esta pregunta no es nueva para nosotros. Ha sido durante todas las épocas, ¿verdad? Oye, ¿y dónde encuentran la sabiduría, Señor? Hay mucha gente que es insensata y todavía se pone como a reclamarle a Dios, ¿verdad? Deuteronomio 30 y versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y el versículo 12 empieza con una pregunta. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está en el cielo. La primera cosa, ¿verdad?, imagínate llegar al cielo. Oye, sí, te la puse, pero está hasta allá, ¿verdad? A 30,000 kilómetros de distancia. No, hombre, pues nadie llega, ¿verdad? Y luego la otra, el versículo 13, ¿verdad? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Dice, tampoco está al otro lado del mar. Imagínate que tú estás en un lado del océano y hasta el otro lado te pusieron la sabiduría. Aún así, sería un reto, pero llegarías, ¿verdad? Dice, ¿pero dónde crees que Dios te la puso? ¿En el librero? No. ¿Se la puso allá en la esquina? ¿En la iglesia más cercana de tu comunidad? Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerca está. No la tienes en el librero. No la tienes en el buró. Dice, en tu boca y en tu corazón. Muy cerca está. Dice, para que la cumplas. No es para que la conozcas. No es para que la almacenes. Ni para que le digas, qué bonita está, ¿verdad? Es para que la cumplas. Resulta que la sabiduría está contenida en un solo lugar. Y no es en el punto más alto del Himalaya.
tampoco en los escarpados Alpes suizos, ¿verdad? No es en las profundidades del mar ni en el Polo Norte. La sabiduría está contenida en la Biblia. Imagínate nada más eso, ¿eh? Ahorita vamos a ver lo maravilloso de que esté contenido en la Biblia. Eso significa que increíblemente está disponible, ¿verdad?, en los 195 países del mundo. En todos los países del mundo, ¿verdad? En los más de 7,000 idiomas y dialectos que hay en el mundo. En los más de 1,600 millones de hogares que están en el mundo, distribuidos en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de estar presente en prácticamente todas las familias de la Tierra, paradójicamente, es casi siempre, ¿verdad?, forma parte del baúl de los recuerdos. Resulta que la Biblia sí la tiene, pero pues por ahí arrumbada, ¿verdad? Yo cuando he hablado con la gente le digo, ¿sabes que en tu casa también tienes una Biblia? Ah, sí, dice, pero pues por ahí está, ¿verdad? Digo, pero también nunca la abrimos. Pues sí, si eres honesto, vas a ver que la Biblia está arrumbada, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que incluso dentro de los mismos hogares cristianos, la Biblia es ignorada y relegada a un librero, donde pueden pasar muchos años sin ser desempolvada. Ese es precisamente el error más grave, no solamente de esta época, ¿eh? No te sientas mal, resulta que es desde todas las generaciones, ¿verdad? De todas las épocas y en todos los tiempos, inclusive en la época de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo les dijo Jesús? Vamos a Mateo 22, 29. Eso no es de ahorita, ¿eh? Jesús les dijo a la gente más religiosa de su época, erráis. Ese es el problema, ¿verdad? Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué significa erráis? Erráis es cometer errores. Así de fácil, ¿verdad? ¿Sabes por qué comete la gente tantos errores? Y aquí dice por qué. Ignoran las escrituras. Ahora, ¿las escrituras qué es? Muchas veces cuando tú agarras una Biblia, nosotros como cristianos agarramos la Biblia y entendemos el trasfondo. La gente no. La gente lo ve como, pues, como un libro de historia, un libro de cuentos, un libro de hadas. Dice, las escrituras son el poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque puede transformar la vida de cualquier persona. No son historietas de Walt Disney, ¿verdad? No son cuentos para que te duermas en la noche. Por eso, como dice aquí, ¿verdad?, solamente un insensato desprecia, ¿verdad?, la sabiduría. Ya cuando te das cuenta todo lo que significa, pues te das cuenta que un necio sí desprecia la sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, Proverbios dice que no todos aceptan la sabiduría. Hay también muchos que la menosprecian. Vamos a Proverbios capítulo 1 y versículo 7. La sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice la Biblia que hay mucha gente que sí menosprecia la Biblia. Que no todos son sabios. Aquí dice algo bien interesante. Fíjate que aquí, ¿verdad?, cuando dice la palabra desprecian, en hebreo es una palabra que significa bus. Bueno, que la palabra en hebreo es bus y significa tener en poco. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Ese despreciar no habla de un rechazo total y contundente. No es de que la ves y le sacas la vuelta, no. Es sencillamente, pues, tenerla en poco. Pues sí es un libro por ahí, ¿verdad? Hay mucha gente que le llama el libro, ¿verdad? No es el libro. Y por eso dice, la tienen en poco, la menosprecian y no la valoran. Ese es el peligro aún mayor. Porque no la rechazan, ¿verdad? No abiertamente, pero tampoco le dan el lugar que se merece. Vamos a Romanos 1:21. Realmente esto es contundente, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque digo, y vamos a ver esto, ¿verdad? A final de cuentas, ¿a quién está hablando aquí Romanos, verdad? Romanos capítulo 1 y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice aquí algo bien tremendo. Habiendo conocido a Dios. Hay mucha gente que sí conoce a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Pues claro que conoces a Dios, ¿verdad? Dice, pero no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, ¿verdad? Sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Claro, los necios y los soberbios rechazan, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad?, que hoy en la actualidad mucha gente
no respeta a Dios y mucho menos lo honra, por la simple y sencilla razón de que ni siquiera lo conocen. ¿Tú cómo vas a respetar a alguien que ni conoces, verdad? ¿Respetas al presidente de un país en África? Pues ni siquiera sabes cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a respetar? Pero aquí no se refiere a los incrédulos. Lo más trágico aquí que menciona Pablo, ¿verdad? A los romanos se refiere a los mismos hijos de Dios. Dice, y los hijos de Dios no lo respetan y no lo honran como Dios. Dicen que creen en Él, pero con sus actitudes demuestran que no le dan ni el lugar ni la autoridad como Dios. Pues sí, ¿verdad? Está bien, padre. Pues hay como un cuento, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Este es un versículo que hemos oído muchas veces, pero realmente no sabemos cuál es la actitud correcta, ¿verdad? Primera de Pedro 1:7. Resulta que una persona, cuando es transformada por la sabiduría, tiene tres actitudes hacia el Evangelio, hacia Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante. Dice aquí que obviamente está hablando de la fe, ¿verdad? Dice que va a ser probada. Dice, pero cuando ha salido probada de ese horno, dice, va a ser hallada en tres cosas. Dice, alabanza, gloria y honra. Cuando se ha manifestado Jesucristo. Resulta, ¿verdad? Que solamente un verdadero hijo de Dios puede tener las tres actitudes correctas. Alabar, honrar y glorificar a Dios. Por eso es por lo que hoy en la actualidad, sí hay muchos que conocen a Dios, pero no lo glorifican como Dios. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de esto, ¿verdad? La palabra glorificar en griego, ¿verdad? Porque estamos aquí en el Nuevo Testamento, en griego es doxazo. ¿Y sabes qué significa doxazo? Alabar, honrar y glorificar. Las tres cualidades de las que habla Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios quiere que, y dice que una persona que tiene esas características, pues es bien natural, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? Si tú tienes un árbol de manzanas, ¿sabes qué te va a dar? Manzanas. No esperes guayabas. No te va a dar jitomates, no. Es natural, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:14 y habla acerca de lo mismo. No podemos nosotros esperar, ¿verdad? Si tu árbol es de limones, ¿verdad? No puedes esperar que te dé toronjas. Son diferentes, ¿verdad? Es por naturaleza. Dice aquí en Romanos 8:14, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Sabes qué es eso de Abba Padre? En algunas expresiones, ¿verdad? Dicen que esto es papito. Resulta que Abba es una palabra en arameo. Y es la palabra en arameo para mencionar y referirte a tu padre con confianza. No cualquiera. No el padre biológico, ¿verdad? Porque hay muchas veces que hablas de un padre, pues que una persona, ¿verdad? Que tiene nada más a un hijo y nunca lo vio. Es que soy tu padre y me tienes que respetar. Pues serás fulanito, ¿verdad? He sabido de mucha gente que así le hablan a su padre, ¿verdad? Es su padre biológico. No tiene ningún aprecio, ningún afecto, ningún respeto. Por eso se ocupó una palabra diferente, ¿verdad? Abba, aquí en el arameo, ¿verdad? Habla acerca de una relación de total confianza. Habla acerca de un niño cuando puede aventarse a los brazos de su padre sin desconfiar. Abba Padre, ¿verdad? Papito, ¿verdad? Es lo que hace cuando una persona nace de nuevo, ¿verdad? Es parte de la familia de Dios. Ya no es un cuento, ya no es parte de lo que le comentan, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como dice aquí, de la misma forma, ¿verdad? Como solo de un verdadero hijo de Dios pueden salir estas tres características. Una persona que no tiene estas características, como decía Pablo también, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 11:13. Dice, no es cierto. Podrá decirte lo que quieras. Pero como dice aquí, ¿verdad? Y le pone títulos bien específicos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, estos cristianos.
Oye, sí hablan, sí cantan, usan el lenguaje de los cristianos e incluso traen una Biblia cargando. Pero como dice Pablo, no dejan de ser falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Es cierto, ¿verdad? Hay muchas veces, ¿verdad? Hay ese conocer, ¿verdad? Que hablábamos ahorita. Hay mucha gente que conoce a Dios, pero no es genuino. Vamos a Isaías 28:13. Porque hay mucha gente que dice que conoce a Dios, ¿verdad? El otro día precisamente hablábamos de eso. Si tú le preguntas a la gente si conoce a Dios, todos te dicen que sí. Y pues tienen razón, ¿verdad? En su saber, en su entender, en su conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es Dios para la gente? En Isaías 29:13, ¿qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, sí es cierto, que les han enseñado nada más, ¿verdad? Su temor, y lo podemos poner entre comillas, ¿verdad? Dice, no es más que un mandamiento. Pues es como otra cosa, ¿verdad? Que les han enseñado, pero no pasa de ahí. Eso no es actuar con sabiduría, ¿verdad? Y precisamente por eso es por lo que la gente comete 50,000 imprudencias. Empezando en sus propias vidas, con su familia, con los que lo rodean, en su trabajo, en la obra de Dios y bueno, en todos lados a donde se paran. Son un desastre. El otro día hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué podemos nosotros ver y actuar diferente? Pues porque Dios te abre los ojos, no porque seamos maravillosos. Por eso cuando tú ves las familias de un lugar donde no está Cristo, pues hay una diferencia abismal. El plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Es siempre bendecirnos y es que te vaya bien. Eso incluye evitarte muchos dolores de cabezas. Dios quiere evitarte quebrantos y aflicciones. Sin embargo, nosotros con nuestra propia prudencia, ¿verdad? Yo más bien le llamaría nuestra imprudencia, solitos vamos a meternos, ¿verdad? En los problemas que Dios quiere evitarnos. Por imprudentes, por necios, por no saber oír, por no entender y por no obedecer. Recuerda que una persona inteligente resuelve los problemas, pero una sabia los evita. Por eso para actuar sabiamente necesitamos dos cosas. Acuérdate que para que nosotros podamos conocer la sabiduría, como vemos ahorita, ¿a quién se la tenemos que pedir? A Dios. Debemos tener un oído atento a la voz de Dios. De nada te sirve que Dios te hable y que te diga 1000 cosas, ¿verdad? Si no prestamos atención. Si estamos distraídos, ¿verdad? O peor aún, si tenemos nuestros oídos tapados o atrofiados. No vamos a oír nada. De nada te sirve que tengan 1000 cosas si Dios te puede, ¿verdad? Venir y decir toda la Biblia y pues tú andas por allá, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Y la segunda cosa importante, debes tener un corazón dispuesto para hacer su voluntad. De nada sirve, ¿verdad? No basta solamente con oír la voluntad de Dios. Tampoco es suficiente con entenderla o incluso actuar, ¿verdad? Porque resulta que quienes sí actúan y se levantan en la dirección contraria a la que Dios les dijo. Como Jonás. Jonás, cuando vino la palabra Jonás, ¿verdad? Le dijo, levántate y ve a Nínive. Y sí se levantó, pero fue para el otro lado, ¿verdad? Eso solamente va a traerte más problemas y trágicas consecuencias, como le pasó a Jonás. Ahora, ¿tú crees que Dios pueda darte a ti esa sabiduría? Vamos a la Primera de Reyes, donde veamos hace ratito, ¿verdad? Donde empezamos hace rato con Salomón. Primera de Reyes 4, 29 y 30. Resulta que Salomón pues, le pide sabiduría a Dios. Oye, Señor, no sé, ¿verdad? Así se lo dijo. Yo no sé ni entrar ni salir. A mí enséñame qué tengo que hacer, ¿verdad? Primera de Reyes 4, 29 y 30. Y Dios dijo a Salomón, dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a las orillas del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Dice aquí que Dios efectivamente le contestó y le dice y le dio la sabiduría y prudencia muy grandes. No tantito. Anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínate, ¿verdad? Incontable, innumerable. Era mayor que la sabiduría que la de todos los orientales y de que todos los egipcios. Imagínate eso, ¿verdad? Por eso venían a verlo de todos lados, ¿verdad?
Resulta que Dios puede darte lo que ni siquiera te imaginas. Oye, Señor, yo necesito que me ayudes a hacer esto, hacer lo otro, hacerlo. Es más, no sé ni cómo pedir, Señor. Ayúdame para empezar a pedir. Dice, y Dios lo va a hacer. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Ahorita que veíamos en Santiago, ¿verdad? Dice que pídala a Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otra vez Santiago 1:5, digo, para recordar ahorita exactamente esos 3 puntos de donde habla de la respuesta de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios te va a responder con 3 cosas muy importantes. No solamente habla de que no haya faltas de sabiduría, Ahora sí, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermoso es como Dios contesta. A mí me encanta, ¿verdad? No solamente que le pidan. ¿Saben cuánta gente le pide a Dios? Bueno, en su saber y entender, ¿verdad? Y nunca le contesta. Hay gente que le pide a sus ídolos. El otro día, ¿verdad? Venía yo en la carretera. Y venía viendo yo, ¿verdad? Se hacen peregrinaciones. Y llevan a sus ídolos amarrados. Una estatua como de casi 2 metros, ¿verdad? Amarrado aquí en la espalda y en una bicicleta. Bueno, si el ídolo no puede caminar, lo tiene que andar llevando. Y hay una camionetita para que si se desmaya el cuate, pues lo suban a esto, ¿verdad? Ahora, son cosas que estamos viendo, ¿verdad? Y digo, y no es con el afán de la burla, ¿verdad? Pero sí el ver que tienen una terrible falta de sabiduría. No se dan cuenta de lo más elemental. Oye, ¿cómo le pides a ese ídolo que ni siquiera puede ir solo, ¿verdad? Tienes que andarlo cargando. Resulta que así es la gente, ¿verdad? Eso es falta de sabiduría. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le pides a Dios? Dice aquí, ¿verdad? Que no es que haya falta de sabiduría. Sabemos que eso abundan los faltas de sabiduría, ¿verdad? No solamente es que esté contenida en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí que la primera de las cosas que hace Dios es que Dios da a todos. Ese a todos significa que Dios no tiene consentidos, no tiene apartados, no tiene exclusivos. Dios escucha a todos los que se acercan a Él y a todos les da lo que le piden. Qué hermoso, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? Que sí tiene para dar, pero no le da a todos. No, espérate, pues este es para mí, ¿verdad? Imagínate luego los políticos, ¿verdad? Que andan reservando, pues para ellos, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Que agarran y pues sí, resulta que sí acaban con la pobreza, pues sí, pero de su casa, ¿verdad? Resulta que así pasa, ¿verdad? No le dan a todos. Resulta que Dios no es mezquino, ¿verdad? Dios siempre reparte y le da a todos los que le piden. O sea, ¿qué significa? Que si tú le pides, Dios te va a dar. Qué hermoso. La segunda parte, ¿verdad? Imagínate esto nada más. Dice que Dios va a dar abundantemente. Hay muchas personas que tienen muchas posesiones. Sí, sí tienen. Sin embargo, eso les sirve para volverse más tacaños, ¿verdad? Más avariciosos y más amargados también. Ya ni siquiera, ¿verdad? Quiere que la gente se le acerque porque no se quieren despojar de sus adoradas pertenencias, ¿verdad? Ni de su dinero. Como la parábola del rico y Lázaro. Dice que Lázaro tenía que conformarse ¿con qué? Con las migajas que caían de la mesa del rico. Y el rico se daba unos banquetes todos los días. Y ni siquiera tenía compasión de Lázaro, ¿verdad? Oye, tenían abundancia tal, pues era para que le diera algo a Lázaro. No, aquí, todo junto, ¿verdad? No le daba nada. Como la señora de las naranjas, dicen, ¿verdad? Si vende hoy todas sus naranjas, mañana, ¿qué vende? Pues no, ¿verdad? Imagínate solamente por un momento que Dios pensara igual. No, espérate, pues no, una gotita, ¿verdad? Y mañana te damos otra. No tendría nadie ni siquiera unas cuantas migajas de sabiduría de parte de Dios. Sin embargo, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él no es así. A pesar de tener todas las riquezas y toda la sabiduría del mundo, dice que Dios les da a todos los que le piden. Qué hermoso que Dios pueda darle a todos, ¿verdad? Y dice abundantemente. Y la tercera, ¿verdad? Y a mí se me hace luego hasta la más importante, dice, y sin reproche. Resulta que Dios les da a todos, les da abundante y les da sin reproche. Resulta que hay gente, ¿verdad? Que sí termina dando, después de mucho insistir, ¿verdad? Después de estar como cuchillito de palo, oye, pues necesito esto, ¿verdad? Necesito esto, como dice en Lucas, ¿verdad? Lucas 18:5.
Vamos a ver qué dice Lucas 18:5. Habla acerca de una historia que contó Jesús, ¿verdad? Y dice acerca de la necesidad de orar. Dice, y había un juez injusto que ni temía a Dios ni a nadie, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Resulta que estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿verdad? Dice, ya me tiene hasta el cepillo esta señora, ¿verdad? Dice, ya le voy a contestar, ¿verdad? Imagínate que Dios fuera como eso, ¿verdad? Hay mucha gente que sí, después de estar como cochito de palo terminan dando, pero lo hacen de mala gana, lo hacen a regañadientes, más a fuerza que de ganas. Y no sin cantarle primero a todo el mundo de su generosidad y su ejemplar gentileza, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? De parte de Dios, cuando Dios te da la sabiduría, nunca vas a tener una mala cara. Nunca te va a poner un mal modo, ¿verdad? Nunca vas a decir, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Solo porque eres muy molón. Para que no estés dando lata, para que no te vayas hablando. ¿Te imaginas que Dios te diera así la sabiduría? ¿Cómo nos haría sentirnos, verdad? Por eso vemos aquí que una de las cosas maravillosas de Dios es que sin reproche te da lo que necesites. Vamos a Job, capítulo 22 y versículo 22. ¿Cómo tenemos que ser sabios? Job 22, 22. Fíjense qué interesante. Y por eso les digo, realmente cuando tomamos la Biblia, hay muchas cosas que luego omitimos por leerlas muy rápido, ¿verdad? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dice aquí, ¿verdad? Que tiene que ser cuando toma ahora, no mañana, no cuando quieras, ¿verdad? No cuando tengas oportunidad, tiene que ser justo en este mismo momento. Ahora dice, tienes que tomar ¿qué? La ley. Dice, y tenemos que poner sus palabras ¿en dónde? En nuestro corazón. No en donde tú quieras, no es ponerlas allá en el librero, ¿verdad? No es llevártelas a otro lado, es ponerlas en nuestro corazón. Ahí es donde debe de estar la sabiduría. Vamos a Proverbios también, capítulo 6 y versículo 21. Aquí son figuras, ¿verdad? Que también habla acerca de dónde tenemos que poner la palabra de Dios. Y digo, y se dan cuenta, todos estos pasajes que hemos tomado han sido del libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 6, 21. Atadlos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Átalos siempre en tu corazón. ¿Y enlázalos a dónde? A tu cuello. Oye, ¿tú te pones algo en el cuello amarrado? Pues no, es una figura literaria, ¿verdad? Que habla también de que lo tienes que tener bien cerca. Ponlo siempre en tu corazón. Por eso debemos tomar, ¿qué? Sus palabras. No lo primero que tengamos enfrente, ni del primer lugar donde se nos ocurra. Tiene que ser su palabra, ¿verdad? Para ser sabio, ¿verdad? Su palabra tiene que estar siempre, ¿en dónde? En nuestro corazón. Para que se quede ahí grabado, ¿verdad? Es la única forma en la que vamos a poder tener sabiduría. No para unos 5 minutos, sino para siempre, ¿verdad? Hay quienes quieren grabar sus palabras en su corazón, pero solamente con 5 minutos y de rapidito porque ya tengo prisa, ¿verdad? De camino al trabajo cuando ya se le hace tarde. Eso no va a traer ningún resultado. Hay quienes sí usan la palabra de Dios, pero un ratito. Los fines de semana, de vez en cuando, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que veíamos, la palabra siempre es tamid, que significa continuamente y perpetuo. Eso significa, ¿verdad? Que tienes que guardar la palabra de Dios de día, de noche, al amanecer, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino y cuando regreses del camino. Los días de trabajo, pero también los días de descanso, en horas hábiles y también inhábiles. Eso es siempre, no cuando nosotros queramos. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites encontrar en tu palabra, Señor, esta sabiduría. Gracias porque tú nos la das. Te pedimos, Señor, para que tú bendigas nuestra vida con la mayor bendición, no con riquezas, no con plata, no con oro, Señor, sino con la sabiduría. Te pedimos para que tú llenes nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y para que podamos nosotros actuar sabiamente, Señor, que podamos pensar sabiamente, hablar sabiamente y actuar sabiamente.
Te pedimos, Señor, para que seas tú el que llenes nuestro espíritu con tu sabiduría, para que nos evites tantos y tantos problemas, Señor, para que tú nos saques de donde estamos en tantos problemas metidos. Te pedimos, Señor, para que tú lleves esta palabra también a la gente que no te conoce y para que también ellos puedan acercarse a ti y también para que puedan ser sabios, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestra presidenta, a todas las personas que has puesto en eminencia, Señor, para que también tú tengan ellos la sabiduría y para que puedan gobernar bien este país. Te pedimos, Señor, para que tú nos acompañes también donde quiera que vayamos y para que tú nos acompañes en todas las cosas que hagamos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos. Muchas